Estamos contentos de estar juntos en la casa del Señor. Damos un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Es por Él y para Él que estamos aquí en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Sé que las personas que hoy nos visitan por primera vez ya les dieron la bienvenida. Solamente quiero reiterarles que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros hoy, que estamos para servirles y que creemos que lo mejor que nos puede pasar es ser encontrados por Dios, por Cristo mismo. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que hoy a través de la palabra, que hoy a través de la comunión con la iglesia, tú puedas conocer a Jesús y puedas ser encontrado por Él, por su amor. Así que bienvenidos, y estamos contentos porque ya tenemos 4 semanas, estamos prácticamente, hoy se cumplen 4 semanas que iniciamos con esta serie nueva que se llama Sermón del Monte, y donde justamente estamos estudiando juntos, verso a verso, detalle a detalle, renglón tras renglón, lo que Jesús enseñó en este sermón tan importante. Si tú has estado escuchando o viendo las predicaciones de los domingos pasados, sabes que este sermón comprende prácticamente la enseñanza central de Jesús. Todo lo que Jesús habló mientras estuvo en su ministerio terrenal está de alguna manera resumido, centrado en este sermón del monte. Es conocido justamente este sermón como el mejor sermón o el sermón más completo de Jesús. Y Mateo, que es el escritor de este evangelio, se dio a la tarea de ir demostrando, no solamente en estos capítulos que estamos estudiando, sino durante todo el evangelio, de demostrar que Jesús es el Mesías y que Jesús es el cumplimiento de la ley y de todos los profetas. Es por eso que en este evangelio encontramos constantemente como las escrituras decían, o como el profeta fulano lo dijo, porque la intención de Mateo, del Espíritu Santo a través de Mateo, es comprobar que Jesús es el Mesías, que Jesús es del cual las profecías hablaron, los profetas hablaron, que Él es Dios mismo. Así que estamos ahí en este punto, en el Sermón del Monte, y yo no sé tú, pero yo lo estoy disfrutando un montón. Dios nos estaba hablando, confrontando, y nuestra oración es que Dios lo haga con toda la iglesia y con todos los que estamos escuchando. ¿Qué les parece si oramos para entrar al mensaje de hoy? Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar juntos, por estar congregados hoy. Es por ti y es para ti, Señor, y a través de ti que podemos estar aquí. Padre, en esta hora te pedimos que tú uses tu palabra para transformar nuestro corazón, nuestra mente. Que hoy tu palabra venga a destruir estructuras erróneas, pensamientos erróneos, y tú vengas a traer la mente de Cristo a nosotros, Señor. Tu palabra tiene poder para transformar el alma, para sanar, para limpiar. Tu palabra tiene poder, Señor, para hacernos nacer de nuevo. Yo te pido que hoy tú lo hagas, Señor, lo que solo tú puedes hacerte, y te doy gracias porque sé que lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Ve conmigo ahí a Mateo capítulo 5, por favor. Y solamente para recordarte lo que estuvimos viendo el domingo pasado, estuvimos observando el versículo 13 al 16, donde Jesús empieza a decirles cuáles son, o cuál es más bien, la influencia que tienen los discípulos en el mundo. Cuál es la influencia que tienen los ciudadanos del reino en este mundo. Y Jesús le dice: ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. Y cuando Jesús usa estas dos metáforas, está describiendo precisamente cuál es nuestro papel en medio de la comunidad, en medio del mundo donde estamos. De hecho, si nos vamos a la extensión del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El plan de Dios, el plan de Jesús era que sus discípulos fueran sal y luz primero en la comunidad donde ellos vivían. Por eso dice Jerusalén primero, y luego dice en Judea, extendiendo un poquito el marco, extendiendo un poquito la influencia hacia afuera, y luego en Jerusalén, y luego por último hasta lo último de la tierra. Y tú y yo, como discípulos y ciudadanos del reino de Dios, hemos sido llamados a tener influencia en este mundo y brillar con la luz de Jesús, con el evangelio de Cristo, en medio de un mundo que está en tinieblas, en medio de un mundo que se está echando a perder, que está en un estado de descomposición a causa de la corrupción del pecado, y que la iglesia de Cristo, los ciudadanos del reino que somos tú y yo, somos aquel instrumento que Dios quiere usar para darle sabor a este mundo. Somos aquellos que Dios quiere usar para salvar a las personas.
Somos los que pregonamos el evangelio, el mensaje más poderoso de todos. Y eso es lo que estuvimos observando el domingo pasado. Si tú quieres ver la predicación, ve a YouTube ahí y tú puedes escucharla y verla. Pero también domingos atrás empezamos a describir cuáles son el carácter de un ciudadano del reino. Y dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y bienaventurados los que son misericordiosos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque Jesús empieza a describir cuáles son las características de aquellos a los cuales les pertenece el reino de los cielos. Y dijimos que era totalmente contrario a los estándares del mundo y lo que el mundo piensa acerca de lo que es valioso y poderoso. Es por eso que la primera bienaventuranza es los pobres en espíritu, o sea, los humildes, los que reconocen su condición pecaminosa, los que reconocen que necesitan un salvador, los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios más que sus pecados y que lo único que los puede salvar es Cristo. Esa es la puerta de acceso, esa es la primer bienaventuranza. Y dijimos que la palabra bienaventurado proviene de una palabra en el griego que es makarios, que significa bendecido, dichoso, pero mucho más profundo que esa felicidad que tenemos cuando salimos de vacaciones, ¿no? Por cierto, los maestros, felicidades, ya salen de vacaciones. En algunos se les nota así la alegría, el gozo. Más que eso, más que cuando te llega el bono del trabajo, más que cuando gana el América, más que, o sea, hay felicidad que tenemos en este mundo momentánea, pero cuando la Biblia habla Macario, se está refiriendo a algo muy profundo, a algo que trasciende a lo emocional, se siente, pero es mucho más allá. Es una bendición, es una dicha de saber que el reino de los cielos ahora es parte de nuestra herencia, no gracias a nosotros, sino gracias a Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Otra cosa que creo que y considero importante que recuerdes o que recordemos para comprender mejor lo que hoy vamos a ver es a quién Jesús le dice estas palabras. La Biblia dice que Jesús subió al monte, se sentó, vio las multitudes y empezó a hablar. Y se acercaron sus discípulos, estuvieron cerca de él sus discípulos a escucharle. Entonces vemos dos audiencias aquí. Vemos por un lado a las multitudes, que la mayoría de ellos le seguían porque Jesús les daba de comer, o porque querían que Jesús les hiciera un milagrito, porque eso es lo que la Biblia describe. Inclusive más adelante Jesús les dice: ustedes me están siguiendo porque les doy de comer, ustedes me están siguiendo porque quieren que les haga un milagro, pero no escuchan mi palabra, no escuchan mi evangelio y no quieren obedecer mi evangelio. Oh, qué tremendo eso, porque nos habla de que muchas veces la gente podemos acercarnos hacia Dios buscando algo de Dios y no a Dios mismo, ¿no? Pero el evangelio nos muestra que la mayor necesidad que tenemos no son de las bendiciones, sino la mayor necesidad que tenemos es de Cristo mismo. Él es nuestra bendición, Él es nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque de repente podemos convertirnos en cristianos errantes, donde podemos estar queriendo buscar los beneficios de Dios, de Dios, a Dios mismo. Y se vuelve algo irónico, porque estamos dentro de la iglesia pero no nos saciamos, porque nuestra búsqueda está mal enfocada. Y el problema no está en la búsqueda, sino en el corazón, lo que deseamos. Y debemos de desear a Dios, pero al final de cuentas eso también es algo que Dios produce en nosotros. Pero bueno, regresando, Jesús está hablando a la multitud, que en su mayoría venían por las razones equivocadas, pero también está hablando a los discípulos. Y a ellos Jesús les dirige estas palabras, ¿sí? Jesús les dice a ellos esto que vamos a leer en un momento. Ve conmigo ahora al versículo 17 de Mateo capítulo 5. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No les digan, pero a los de la primera fue la Reina Valera 60. Pero ahorita voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Versículo 17. Leemos juntos. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. O sea, Jesús, después de decirle: ustedes son la sal, ustedes son la luz, ahora les está describiendo la verdadera razón por la que Él ha venido a la tierra. Y lo que Él no quiere es que malinterpreten la razón por la que Él ha venido. Esto me llevó a mí a pensar, a reflexionar.
¿sabemos realmente o entendemos realmente a qué vino Jesús? ¿Qué trascendental es esto en nuestra vida? ¿Qué tan importante es que tú y yo sepamos quién es Dios y a qué vino el Señor? Te pongo esto como base. La audiencia que estaba escuchando estas palabras tenía una muy mala interpretación del por qué Jesús había venido. Ellos pensaban que el Mesías que iba a venir iba a ser alguien con poder político, militar y económico, que iba a deshacer y destruir a los romanos, los iba a exhibir e iba a levantar nuevamente a la nación de Israel y le iba a poner como un pilar. Entonces ellos estaban esperando ese tipo de Mesías. Ellos estaban esperando ese tipo de poder, ese tipo de líder, ¿no? Simplemente yo me pongo a pensar en esto. Dentro de estas multitudes había gente que pertenecía a la secta o al movimiento de los celotes. Los celotes, ¿recuerdas que inclusive hay un discípulo de Jesús que es Simón el celote? No es que era su apellido, sino que la Biblia usa este adjetivo para él o este renombre porque él pertenecía al movimiento de los celotes. Y los celotes eran un grupo de personas aguerridas que capitaneaban un movimiento político coercitivo para tratar de deshacerse de los romanos, ¿sí? Entonces imagínate, estaban los celotes, los fariseos, los escribas escuchando, esperando que el Mesías hiciera algo poderoso, esperando que el Mesías trajera, como dije hace un momento, ese poder político, económico, militar. Y de repente Jesús se levanta y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Imagínate dando la espada acá y dije: este Mesías nos va a sacar de pobres, este Mesías nos va a liberar de los romanos. Jesús diciendo: si alguien te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Jesús pareciera ir totalmente en contra de la visión y del deseo que ellos tenían de ver a este líder que los iba a rescatar. Ellos no entendían que el reino de Jesús, el reino de los cielos, es totalmente distinto al reino de este mundo. Ellos no entendían que la salvación o el rescate que Dios traería a ellos no era el rescate de los romanos, sino el rescate de sus propios pecados, de la condenación eterna. Ellos no entendían que su principal problema no eran sus circunstancias momentáneas, sino su principal problema era el pecado que los había separado de Dios. Ellos no entendían que Dios había enviado a su Hijo para solucionar este problema, para morir por sus pecados y perdonarlos y restaurar su vida y su relación con Dios. Y sabes, yo creo que gran parte de la iglesia, hablando en el mundo, aún siguen sin entender esto. Muchas veces nosotros hemos creado un Jesús de bolsillo, un Jesús que cabe en una caja que yo mismo he creado, una versión de Dios que va de acuerdo a mis necesidades, pero que no se parece en nada a la verdadera revelación de Jesús en la Biblia. Se llama Jesús porque yo le puse Jesús, pero es otro Jesús porque no es el de la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. De repente decimos: sí, es que Jesús es amor, pero no vemos la otra parte, que Jesús también es un juez justo, que no da por inocente al pecador. Es que decimos: es que Dios nos ama a todos y Él es bueno. Claro que Él es bueno, y claro que Dios amó al mundo, por eso envió a Jesús. Pero su amor se ve contemplado en la cruz del Calvario. Fuera de la cruz no podemos ver el amor de Dios, o por lo menos no en su máxima expresión. A lo que quiero llegar es: así como estos hombres tenían una mala interpretación de la venida del Mesías y una mala y pésima interpretación de la ley de Moisés, hoy la iglesia sufre también de eso. Es por eso que movimientos como el falso evangelio de la prosperidad surgen tanto efecto, porque la gente está persiguiendo otras cosas usando el nombre de Dios y usándolo en vano, queriendo usar a Dios como un genio de la lámpara, queriendo usar a Dios como un policía, como un bombero. No tengo nada en contra de los bomberos, Dios los bendiga. Alguien que apague mis problemas, alguien que me ayude en mis circunstancias, pero no alguien que merece toda mi adoración, mi rendición, mi devoción, mi amor. ¿Quién es Dios para nosotros? Determina nuestra vida.
Esa es la pregunta más importante. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Y como dije hace un momento, muchas veces ese Dios en el que decimos creer no se parece en nada al que las escrituras describen. Y justamente Jesús está por revelarles la verdadera razón por la que Él había venido a este mundo. Y Él les dice: no piensen que yo vine a abrogar la ley. O sea, no vine a cancelarla, no vine a quitarla, no vine a anularla, vine a cumplirla. Yo no sé tú, pero yo, como dice una canción por ahí, que estaban durmiendo, y muchas veces, aún ya siendo cristiano, ignoré esto. Yo, por alguna razón muy equivocada, creía que Jesús había venido a quitar la ley, a cancelarla, como cuando un cerco está muy alto y como que alguien le pone el pie: órale, pásenle, pásenle, ¿no? Ya hay acceso, pásenle, pásenle, y ya pasas y no. Jesús no vino a hacer eso. Jesús no vino a cancelar, porque la ley, hablemos de esto. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. Dios y su ley son inseparables, porque la ley describe el carácter santo, puro y perfecto de Dios. No somos autónomos, como creación de Dios no somos autónomos. Que el hombre nos hayamos rebelado en contra de Dios y seamos anarquistas en contra de Dios es otra cosa, lo cual sucedió en el Génesis, desde la creación. Cuando la serpiente vino, engaña a Eva, le dice: si comes este fruto vas a tener una independencia de Dios, serás como Dios. Desde ahí. Pero no somos autónomos. La ley sigue vigente, hermanos. Si tú estás en Cristo, que lo vamos a ver un poco más adelante, ya no serás juzgado en sí por la ley. Pero alguien que está sin Cristo, el día del juicio, ¿sabes cómo va a ser juzgado? Por la ley de Dios, porque sigue vigente. Ahora, yo, como les decía hace un momento, yo ignoraba por muchos años esto. Yo pensaba, tenía esta imagen errada de que lo que había venido Jesús era a bajar el estándar, como que Jesús le dijo al Padre: ¿sabes qué, Padre? Te pasaste, te excediste, está muy alto esto, nadie lo puede cumplir. Entonces, ¿qué te parece si bajamos un poquito el estándar? Lo hacemos más bajito para que a uno que otro sí brinque el cerco y alcance. Justamente esa interpretación era lo que tenían los fariseos y los escribas. Estos maestros de la ley le habían dicho al pueblo por años, por siglos, que era posible con sus propias fuerzas e intentos alcanzar la justicia de Dios, agradar a Dios con sus propias obras. Es por eso que justamente los fariseos y los escribas eran tan celosos de la ley, inclusive llegaron al punto de añadirle a la ley. No les bastó con hacer una mala interpretación de la ley de Moisés, sino le añadieron mandamientos humanos. Por ejemplo, Jesús sana a una persona en el día de reposo y los fariseos se indignan. Dicen: ¿cómo te atreves a sanar a alguien en el día de reposo? Es pecado, estás infringiendo la ley. En ningún mandamiento decía que alguien podía sanar o no sanar en el día de reposo, pero ellos interpretaron que sí. Entonces Jesús les dice: hey, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, ustedes nomás ven lo externo, pero no ven el corazón de Dios en la ley. Es por eso que Jesús los reprende tan severamente aquí mismo en el Evangelio de Mateo. Mira, ve conmigo al capítulo 23 de Mateo, para que podamos ir viendo cuál era esta mala interpretación de los fariseos y de los escribas de este tiempo. Mateo 23, versículo 1 dice: ¿estás listo? Dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, fíjense, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. O sea, porque sí hablan de la ley. O sea, el mandamiento escrito de Moisés, ahí está y lo dicen. El problema es que ellos no lo siguen. Tienen una mala interpretación y viven su vida en base a esa mala interpretación. Pues ellos no hacen lo que enseñan.
aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, que los llamen rabí, rabí, rabí. Se les hinchaba el pecho. Oh, qué santo soy, oh, qué perfecto soy, yo hago todo lo que la ley de Moisés dice. Pero ustedes, dice el versículo 8, no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Ve conmigo al versículo 13. Aquí empiezan los ay de ustedes o ay de vosotros. Léelo en casa, los ay de vosotros, que Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, como ay de ustedes, hermano, el juicio que viene sobre ustedes. Dice, ¿qué aflicción les espera? Versículo 13, maestros de la ley religiosa y farisea, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. O sea, ni batean ni dejan batear. Ustedes no entran, pero tampoco dejan que los demás entren por su enseñanza torcida, por su mala interpretación de la ley. ¿Cuál era esa mala interpretación? Radican dos cosas. Número uno, en esta idea de que con tu esfuerzo sí podías llegar a cumplir las exigencias de Dios, a cumplir la ley de Dios. Con tu obediencia podías ser salvado, alcanzar justicia por tus propias obras. Y la segunda cosa era que ellos miraban solamente el mandamiento en lo externo y no apuntaban al corazón. O sea, todo se trataba de sacrificios, de ceremonias, de cumplimientos externos, pero nada hacia el corazón. Es por eso que Jesús dice estas cosas antes de entrar a 6 veces, cuando Él dice, habéis oído, mas yo os digo. Se hizo la luz. Estas frases de habéis oído, mas yo os digo, no es otra cosa más que ir a la ley de Moisés y reinterpretarla correctamente. Ustedes han escuchado de los rabinos, han escuchado de los maestros de la ley esto, por ejemplo, no matarás. Dice la ley no matarás, sí, pero ustedes nomás se han fijado en el no voy a matar a nadie. Pero yo os digo, dice Jesús, fíjense la interpretación de Jesús, la autoridad de Jesús. Pero yo les digo que todo aquel que le diga tonto a su hermano, todo aquel que maldiga a su hermano, ya es culpable de homicidio. Que hay un chorro de asesinos, habemos. Ahora, podrás decir, Jesús vino a subir el estándar de la ley. Jesús vino a poner las cosas más difíciles. No, simplemente vino a interpretarlas correctamente. ¿Cómo pensaban estos fariseos que estamos describiendo? Bueno, que mientras yo no mate, aunque desee por dentro matar a medio mundo, no hay bronca, mientras yo no haya matado, ¿no? ¿Acaso no es lo que la gente dice cuando la evangelizas? Yo nunca he matado a nadie, no le hago nada mal a nadie. ¿Por qué tú piensas que te vas a ir al cielo? Pues no le he hecho nada mal a nadie. Pues ahí yo no soy perfecto, ahí hago cosas, pero pues ¿verdad? ¿Quién no hace esas cosas? Pero no he matado a nadie nunca. Hay un fariseo dentro de todos nosotros que luego apunta a las cosas externas. Y lo que Jesús viene a hacer al interpretar correctamente la ley es a decirles, hey, Dios no solamente ve lo externo, Él está interesado en el corazón. Parece que subió de nivel, no, pero este es el nivel, porque la santidad de Dios es esto. Ustedes pensaban que estaba aquí, no, está acá. Pero por la falta de buena interpretación de estos hombres, que ellos sí quisieron bajar el estándar, Jesús viene a decir, no, la ley del Señor es perfecta. Ahora, qué maravilloso que Jesús haga esto, porque es con toda la intención de que la gente vaya leyendo el mensaje de no me alcanza para llegar ahí, porque entonces yo sí he deseado o he maldecido a mis hermanos. A lo mejor no lo he dicho, pero muchas veces me he enojado, y ¿verdad? Como el que se te mete en la cola en el carro, te bajas de la cruz, bro.
A veces no dices nada, pero con el claxon, ¿qué tal? ¿Verdad? Yo te vi, es cierto. Es cierto. A lo mejor ustedes me vieron a mí también. Habéis oído, dice Jesús, pero eso lo vamos el próximo domingo, por eso nomás los nombro, pero vamos a profundizar eso el próximo domingo. Habéis oído, no cometas adulterio. Pero yo os digo que todo hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, o sea, tenga pensamientos obscenos en sus pensamientos, en la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Imagínate a alguien que dice, no, pues yo nunca he engañado a mi esposa, yo nunca he hecho esto, pero en la mente, ¿qué tal? Al final de cuentas, cuando vamos renglón tras renglón a lo que Jesús está diciendo, nos damos cuenta que nadie escapamos, que nadie estamos libres de pecado. Porque si esto no solo se trata de lo externo, sino de la mente y el corazón, disculpen la expresión, pero todos estamos tronados. Y entonces lo que dice Romanos 3:23 es una realidad. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús sigue, son 6 veces que dice, habéis oído, o sea, esto es lo que eligieron los maestros, pero yo les digo esto. Esta es la verdadera interpretación. Esto es lo que realmente Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Este es el carácter de Dios. Esta es la santidad de Dios. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Y entonces el hombre empieza a darse cuenta que está en un grave problema. No nos alcanza. Porque estos hombres que se daban baños de pureza, ahí está el juicio de Jesús. Hipócritas. Fíjate lo que dice el verso 23 de Mateo 23, lo que estábamos leyendo hace un momento. Otro hay para estos hombres. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de diezmar, de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, sí cumplían las cosas, pero solo externo. Y eran tan cuidadosos, en este caso de diezmar hasta lo más mínimo de sus ingresos, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eran hombres que tenían juicio en sus labios y condenación en sus labios. No tenían nada de misericordia hacia la gente. Obedecían la ley para jactarse ellos mismos. Es por eso que en el capítulo 6 Jesús le dice: ustedes cuando oren no sean como esos hombres que aman que la gente los miren. Sí dan limosnas, sí oran, sí ayunan, pero lo hacen por las razones incorrectas. Se aman a sí mismos, pero no aman a Dios. Estos eran los que interpretaban la ley de esa forma. Y hermanos, a lo mejor tú y yo estamos ahorita diciendo: esos fariseos, no, qué bárbaro, ¿verdad? Hermanos, nosotros mismos podemos estar viniendo a la iglesia por las razones incorrectas, por sentirnos mejores que otras personas que no vienen, nuestros compañeros de trabajo. Yo sí fui a misa, a la iglesia el domingo, y ofrendé porque hay que obedecerle al Señor y hay que... Pero si eso no nos lleva a una transformación interna, a amar realmente al Señor y amar a las personas, a ser misericordiosos, a llorar por pecado, a obedecer al Señor por amor, por temor santo y reverente, no por la apariencia, entonces estamos cayendo en el mismo error de estos hombres. ¿Qué tal si empezamos a venir por rutina? ¿Qué tal si los pastores o los que enseñamos empezamos a enseñar como un instituto bíblico aquí, a parar y a decirnos cosas bien refunfantes, pero eso no se transmite en un cambio de vida? No, estamos errando entonces. Si eso no está llevando a que la iglesia se parezca más a Jesús, estamos errando entonces. El evangelio transforma vidas. El evangelio va al corazón. Nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí fuera de estas 4 paredes. Estamos totalmente conscientes que con una semana no basta, pero es una manera en la que la iglesia estimula. Dice la Biblia que los hermanos deben de estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Qué es eso? Es una manera en la que nos estimulamos a las buenas obras, a decir: hey, sal un poquito de tu rutina, bro. Este debe ser el estilo de vida de la iglesia. Donde andes, sé de bendición. Donde andes, habla la palabra. Donde andes, da lo que tienes. Y luego es una excusa para eso, para darte una probadita de lo que es el estilo de vida
de un seguidor de Jesús. Donde andes brilla, donde andes en luz. Porque si solo venimos y nos llenamos y somos así jueces de me gusta más cuando predica el otro gordito, todos están gorditos, no por el otro. Bueno, menos el Jera. Pero eso no se traduce en una vida transformada afuera, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y nuestras pláticas no empiezan a cambiar, si nuestros temas de conversación no empiezan a cambiar, temo que entonces estamos fracasando. Pero gloria a Dios, porque esto no es así. Yo les contaba en la mañana que hace unos días, digo, solamente son ejemplos, no es que por eso piense así, simplemente es cosas que te quiero compartir que me llenan de gozo. En la semana fui a desayunar con unos hermanos aquí de la iglesia. Me dijeron: hey hermano, vamos a desayunar. Y dije: sí, pues 10, 11 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana, hermano. Bueno. No, fue a las 8, pero igual para mí se sintió a las 7, ¿no? Entonces, como ya salí de vacaciones, ya no estoy yendo al trabajo en la mañana, dije: sale, vamos. Pero ¿sabes cuál fue mi gozo? Que todo el tema fue las escrituras, lo que Dios ha hablado a sus vidas. Hablamos sí del mundo, de las circunstancias, pero todo desde la perspectiva de lo que Dios dice. Y mientras estaba partiendo mi omelette con chicharrón prensado, salían lágrimas de mis ojos, dándole gracias a Dios por lo que estaba escuchando. Se oye chistoso, pero es la verdad. Comía y los miraba y los escuchaba y dice: Señor, está sucediendo. Tú eres nuestra conversación. Jesús está en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos. A los 2 días voy a tomarme un café a una de las mejores cafeterías de Mexicali, Mango Roaster, se la recomiendo mucho. Y en la mesa con varios jóvenes de la iglesia, hablando de Jesús, leyendo libros y ellos diciéndome lo que Dios les ha mostrado, lo que les ha empezado a hablar. Y ver eso, que Jesús forma parte de las conversaciones, es un gozo indescriptible. Porque ningún pastor, ninguna iglesia puede hacer lo que solo el Espíritu y la palabra pueden hacer. Un cambio desde adentro hacia afuera. No estoy hablando de perfección, sino de un caminar yendo progresivamente a la perfección. Y todo inicia con el poder de su palabra en nosotros. Cuando Jesús forma parte de nuestra mesa, de nuestras conversaciones, de nuestras decisiones, cuando el temor del Señor empieza a ser lo principal en nuestra vida, hermano, ahí te puedes dar cuenta que inicia el avivamiento. Ese es un avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando la gente regresa a la palabra y hace de la palabra su autoridad en la vida. El señorío de Cristo es eso. No puedes separar, no podemos decir Jesús es mi Señor y la Biblia por allá. No, si Jesús es mi Señor, las escrituras forman un papel determinante en mi vida y en mi vida práctica. A veces separamos la vida de iglesia de la vida secular. Es un error, no existe tal cosa. No existe el secularismo en la vida cristiana. Somos una sola pieza. Somos y punto. Lo que hacemos aquí, la forma en la que nos comportamos aquí, debe ser nuestro estilo de vida afuera y viceversa. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vuelvo a repuntar esto: no es perfección, ninguno somos perfectos, pero somos llamados a caminar en dirección al que sí es perfecto y parecernos a Él cada vez más, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Voy avanzando porque apenas va el primer verso. Regresemos a Mateo 5. Versículo 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús cumplió la ley. Jesús no le añadió. Bueno, lo único que le añadió Jesús fue algo que ningún hombre pudo hacer: una obediencia perfecta a esta ley. Hay 3 formas en las que Jesús cumplió esta ley, o la ley y los profetas. Entendamos esto. Jesús en un momento se para delante de la multitud y le dice: escudriñan las escrituras.
porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Vayan a los patriarcas en el Génesis. Vayan a ver a Abraham, vayan a ver a Isaac, vayan a ver a Jacob, vayan a ver después a Moisés en la ley. Todos ellos hablaron de mí. Todos ellos apuntaban a mí. Vayan a ver el tabernáculo de Moisés en el desierto, con las pieles de los cabritos, con la sangre que se echaba, con el agua, con toda la vestimenta del sacerdote, y todo eso hablaba de mí. Vayan luego a los reyes y vean cómo los consagraban. Vayan a ver el pacto davídico que yo hice con David, y eso habla de mí, apunta a mí. Observen a los profetas, a Isaías hablando que un niño nacería y un hijo nos sería dado. Vayan a observar Isaías 53, donde describe los sufrimientos del Mesías. Soy yo. Todo apunta a Jesús. Si la Biblia habla de algo, habla de Jesús. Solo que en el Antiguo Testamento vemos a Jesús en sombras y figuras, pero todo habla de Él y todo nos conduce a Él, hermanos. Él es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cómo cumplió Jesús la ley? Primeramente, para los que apuntan, con su obediencia perfecta. No hay cosa en las profecías que Jesús no haya cumplido. Inclusive hasta en la forma en la que murió, todo fue según las Escrituras. Es más, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que llegando el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, Jesús hizo todo bajo la autoridad de la ley. Aunque Él tiene autoridad fuera de la ley, porque Él es Dios, Él se sujetó a la ley. O sea, Jesús no vino a fanfarronear de su autoridad y decir: yo no cumplo eso, yo no ocupo eso porque soy el hijo del jefe. No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a hacer todo conforme a la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer todo conforme estaba escrito, a sujetarse en todo en obediencia perfecta a su Padre. Él es el único que ha cumplido a la perfección toda la ley moral, ceremonial, civil. Todo Jesús lo cumplió. Él es el único con esta obediencia perfecta. La segunda manera en la que Jesús cumplió la ley y los profetas es con su muerte expiatoria. La paga del pecado es. Entonces Jesús viene como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto, como la ofrenda por nuestros pecados. Va a la cruz voluntariamente y paga el precio. ¿Recuerdas hace un momento que dije que Jesús no vino a bajar el estándar como con el pie a bajar el cerco y pásenle? No, Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos, los latigazos que tú y yo merecíamos, recibió la ira que tú y yo merecíamos, recibió la muerte que tú y yo merecíamos. Alguien pagó por eso. Alguien cumplió la ley, apaciguó la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios, la apaciguó con su sangre en la cruz. Él cumplió la ley, hermanos. Él cumplió las demandas justas de la ley con su muerte. Fíjate lo que la Biblia enseña también en Romanos 10:4. Ve conmigo rápido ahí a Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice Pablo: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Cuál fue el propósito de entregar la ley? Demostrar lo pecadores que somos y lo totalmente imposibilitados que estamos de alcanzar la gloria de Dios en nuestros propios métodos. Eso hace la ley. Mira, la ley nos muestra nuestro problema y decimos: necesito un Salvador. Entonces la ley nos guía a Cristo, y Cristo nos toma, nos redime como Salvador con su sangre, con su perdón. Pero luego Cristo nos toma de la mano y nos regresa a la ley, ya no para ser salvos, sino nos regresa a la ley para que amemos la ley, porque amando la ley y cumpliendo la ley, ahora somos santificados. Te vuelvo a repetir: la ley nos muestra el pecado, lo imposibilitado que estamos. Es una manera de guiarnos al Salvador. Nadie puede venir al Salvador si no conoce su verdadera condición. Nadie va al doctor si no sabe que está enfermo. Vamos al Salvador. El Salvador nos salva, nos perdona, nos redime
Pero ahora Él, con su Espíritu Santo, nos lleva a la ley ya no para ser salvos, sino para ser santificados con su ley. La ley sigue vigente para los cristianos, ya no para salvarlos, para santificarlos. Para los que no están en Cristo, la ley será lo que los juzgará para una muerte eterna. Así que no cometamos el error de pensar que la ley ya no sirve o que la ley ya no está en vigencia. Si tú estás en Cristo, ciertamente ya no está en vigencia para tu salvación, pero la ley será el instrumento que el Espíritu use para santificar tu vida. Ahora quiero hacer un paréntesis mediano. ¿A qué me refiero con la ley? No me estoy refiriendo a la ley ceremonial. Por eso ya no traemos corderos aquí, los degollamos y echamos sangre y préndele el incienso, hermano, y échale el carbón. O sea, lo haremos en una carne asada si quieres ahorita saliendo, pero no como una forma de adoración al Señor. Por eso es que ya no guardamos las fechas y los días. Por eso ya no guardamos el sábado, porque algunos pueden estar pensando ahorita, a ver, ¿y qué onda con el sábado, pastor? Porque el sábado está en la ley de Moisés y dice que debes de guardar el sábado. Bueno, así como la ley ceremonial ya no está vigente para nosotros porque el cumplimiento es Cristo, el sábado también es una manera en la que Cristo nos recuerda que Él es nuestro reposo. Dije hace un momento que cuando criticaban a Jesús por haber sanado en el día de reposo, Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Ellos solamente miraban lo externo. Yo sé que hay personas que guardan el sábado, y si tú tienes un compañero de trabajo o un conocido que guarda el sábado, te va a traer Lázaro porque no guardas el sábado. Él puede estar incumpliendo todos los demás mandamientos, pero el sábado me lo guardas, porque el sábado es el sábado. Y sí, Cristo te redimió y eres salvo por la gracia de Cristo, pero si no guardas el sábado, han hecho el sábado un ídolo y no lo pueden ver, porque como los fariseos y los escribas de ese tiempo miraban solo lo externo, cuando el guardar el sábado apunta a Cristo totalmente. Cristo es nuestro reposo. El hombre fue creado en el sexto día y el séptimo día fue el reposo. Eso quiere decir que el primer día vigente del hombre reposó. Y el reposo del cristiano es Cristo mismo. Después de ese paréntesis, vamos al versículo siguiente de Mateo estamos en Romanos 4, no lo terminé. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. La segunda parte del verso dice, como resultado de esto, de que Cristo cumplió el verdadero propósito de la ley, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Gloria a Dios por eso. Si de todo el sermón nos quedamos con eso, gloria a Dios por eso. Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Regresemos a Mateo, ahí en el capítulo 5, y ahora observa conmigo el versículo 18. Voy a meter el acelerador un poquito. Dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que se cumpla, hasta que su propósito se cumpla. Yo te decía hace un momento, la ley sigue vigente, y Jesús está afirmando aquí que toda la ley, todo lo profecía, todo lo que está escrito, todas las promesas, muchas ya se cumplieron, pero otras están por cumplirse. No va a pasar el cielo y la tierra sin que antes todo esto que está escrito y revelado se cumpla, hermanos. Qué maravilloso fundamento en el que estamos parados. Sabes, el mundo de tiempo en tiempo saca algo novedoso y nuevo en lo que la gente empieza a poner su confianza. De repente, la psicología, ¿no? Todo se convirtió en psicología, en ir a terapia, lo cual no digo que sea malo, pero es como que todos entramos en esa esfera de, no, la respuesta está en que vayas al psicólogo, ¿ok? Pero ahora está una onda como que ya no es suficiente la psicología, ahora hay que hacer viajes astrales, ¿no? Y la meditación del oriente, ¿no? O sea, como todo este tema de
del hinduismo, del budismo, y hacer una mezcla entre la psicología con las corrientes de esto que acabo de decir, inclusive el taoísmo. Y ahorita ya no es suficiente eso, ahora hay que regresar en México a nuestras raíces ancestrales, ¿no? Hay que hacer viajes en la ayahuasca y todo eso para que nos funcione, y reencontrarte contigo mismo, y entonces sales, pero sí. Y no sé si lo notas, pero son como temporadas, ¿no? Ahora sale esto, ahora ya no es esto. De repente se puso de moda el yoga, todos hacen yoga. Porque lo que el hombre está buscando es que le dé paz, que le dé tranquilidad, que le pueda ayudar para sentir menos dolor, angustia, como una aspirina que le alivie momentáneamente algo. Si me ayuda y contribuye, pues échalo, mano, porque ando tan mal, échamelo, no le hace que es. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos un fundamento que aún los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Tenemos y podemos tener una convicción, una firmeza y una seguridad, como dice Jesús aquí, que ni una jota ni un tilde pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito. Toda la voluntad de Dios revelada en este libro se va a cumplir. Hay cosas que ya sucedieron, como lo acabamos de ver en Cristo. Es el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero también Jesús habló sobre los tiempos venideros, Mateo 24, 25, Apocalipsis, en la revelación de Juan. Hermanos, esas cosas van a pasar. Los cristianos no andamos errantes en el mundo, saber que quién sabe qué va a pasar. Ay, no sé. O sea, te confieso, a veces yo pienso en el futuro y digo, si donde yo estoy viviendo está difícil, ¿qué le tocará a mis hijos? Y de repente me viajo y digo, y mis nietos, y me viajo más y digo, mis bisnietos, Señor. Y de repente el Espíritu me recuerda, hey, tú no dependes ni confías en las circunstancias del mundo. Señor, tú has sido nuestro Dios de generación en generación. Y ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra seguridad. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Y la palabra de Dios es el cimiento, el fundamento más sólido que existe en el universo. Si tú estás parado ahí, hermano, tú puedes tener fe, confianza y paz. Dice el verso 19: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Hermano, esto es justamente lo que estaba sucediendo. Estos maestros que habían malinterpretado la ley enseñaban el mandamiento externo, inclusive mandamientos de hombre, cosas que Jesús ni Dios les enseñó, que ni siquiera Moisés dijo, sino que ellos le añadieron. Y estaban enseñando a la gente a caminar así. Pero también al mismo tiempo estaba ocurriendo esto porque Jesús les empieza a enseñar justamente la verdadera interpretación de la ley. Y no hay más grande en el reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero al mismo tiempo tiene una aplicación en el sentido que Jesús más adelante va a decir que el más grande en el reino de los cielos es el servidor de todos. Y definitivamente estos fariseos decían una cosa pero vivían otra. Y lo que menos había en su vida y en su corazón era un corazón humilde de servicio. Jesús vino a predicar, pero vino a vivir lo que predicó. Vino a dar ejemplo. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. El más grande en el reino de los cielos no solamente es aquel que dice la palabra, sino que se sujeta a la palabra. El mensajero se convierte también en el mensaje. Definitivamente somos llamados a ser siervos de Dios, como Cristo mismo es el siervo por excelencia. Versículo 20 y último. Hay una advertencia. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos.
Boom. Qué fuerte, qué pesado esto. Quiero que te imagines a la audiencia en ese momento. Había ahí de todo: pescadores, agricultores, gente líder de gobierno. Entre la multitud venían de muchas partes, pero también estaban los fariseos y toda esta gente que ya describimos, que seguían la ley meticulosamente y eran devotos, celosos de la ley de Moisés. Pablo era uno de ellos. Y luego Jesús dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, estos fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Hagamos este ejercicio. Piensa ahorita en la persona más santa que conozcas, en la persona más perfecta que tú conozcas, ya es tu mamá o no sé, tu papá. En la persona que tú dices: no, hombre, esta persona nomás falta la aureola, mano. No, yo nunca podría ser como esta persona. Esta persona es bien justa, bien honesta, bien honrada. Piensa en esa persona, porque algo más o menos así estaba pasando ahí. Porque los fariseos y los escribas de ese momento eran los chilos, ¿no? Como que toda la gente así: uy, aguas, porque es bien santo. Se sentían como intimidados por esta clase de justicia humana que ellos representaban. Ahora piensa tú en esa persona. ¿Ya la tienes ahí en tu mente? Y lo que Dios te diga hoy: si tú no eres mejor o más santo que esa persona, no vas a entrar en los cielos. Y dices: no, pues ya estuvo que no entré, ¿verdad? Ya estuvo que no se hizo. Si no me está diciendo al menos que sea igual, no me está diciendo al menos que sea mayor, o sea, más santo que esa persona, más perfecto que esa persona, más honesto que esa persona. No puedo. Ahora ahí te va este otro ejemplo. Esto lo escuché en una predicación con Ezequiel y me gustó mucho. Imagínate que hay una competencia de nado en el mar abierto, 200 kilómetros de nado. Hay 3 tipos de competidores. El primero es un competidor que es la primera vez que compite. No tiene un cuerpo atlético, no se ha preparado. Un día antes se cenó 2 hot dogs con tocino. Eso los describe a algunos de ustedes, ¿no? ¿Cierto? El segundo competidor es un competidor amateur. Ya ha competido, no se dedica 100% a eso, tiene su trabajo y todo, pero como un hobby hace esto. Lo más que ha recorrido quizás son 1 kilómetro, lo cual ya es mucho, pero se inscribe en la competencia. Y luego viene un competidor que es un experto en la natación. Este hombre se dedica a eso. Este hombre es minucioso en eso. Tiene una rutina, tiene una alimentación, un horario para dormir, tiene un estilo de vida. No se dedica a otra cosa. De ahí vienen sus ingresos. De hecho recibe apoyo y todo porque se dedica a la natación y está esperando el siguiente torneo para inscribirse. Pero este torneo es de 200 kilómetros y se inscribe. Empieza el día de la competencia. Como es de esperarse, el hombre de los 2 hot dogs se avienta al mar 50 metros, se cansa, se hunde y se muere, se ahoga. Competidor amateur se avienta, se preparó unas semanas antes, empieza a nadar 5, 10, 15 kilómetros, se empieza a cansar, se hunde, se ahoga y muere. Y luego se avienta el competidor experto. Se había preparado todo un año para esa competencia. Se avienta, empieza a nadar y empieza a superar la barrera de los 15 kilómetros y los 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 si quieres. Es más, 60 para que no diga. 60 kilómetros. Se empieza a cansar, se empieza a bajar su ritmo, se empieza a hundir y se muere. La pregunta es: ¿cuál está más muerto? ¿O cuál está más ahogado? ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál de los 3? Igual, ¿verdad? Igual de ahogados, igual de muertos están los 3. Pues así es nuestra carrera para ser justificados por nuestras obras. Por más que nos esforcemos. Estos fariseos eran como el competidor profesional. Ellos eran minuciosos en todo, pero su justicia jamás alcanzaría
el estándar de Dios. Pero viene uno que es perfecto en todo, un cordero sin mancha, un cordero perfecto que obedeció en todo. Y dice ahora: si tu justicia no es mayor que la de ellos, no podrás entrar, porque para entrar al reino de los cielos se necesita una justicia superior. ¿Sabes cuál justicia? La justicia de Cristo. Por eso todos los que hemos creído en Él, Cristo es nuestra justicia, y por eso el reino de los cielos ahora sí es de nosotros, no por nuestra justicia, sino por la justicia en Cristo Jesús. De eso se trata, hermanos. Pablo entendió esta verdad. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3. Ya voy terminando. Filipenses capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Recuerdas que Pablo había sido un fariseo? Un hombre celoso, un perseguidor de la iglesia, un hombre minucioso en cumplir la ley de Moisés. Fíjatelo ahora lo que dice él en el versículo 6 al 9. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguí con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. O sea, él se sentía orgulloso de eso, de quien había sido. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, hermanos. Aleluya. Así es, dice el verso 8. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Fíjate el verso 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en ¿dónde, hermanos? En la fe. Si tú has puesto tu confianza en Cristo. ¿Y qué significa eso, pastor? Si tú has reconocido que estás perdido sin Él, que eres un pecador que necesita ser rescatado, pero al mismo tiempo por fe puedes creer que Jesús justamente es el quien ha pagado por tus pecados, tu sustituto en la cruz, el que sufrió la ira de Dios para que tú no la sufras, y crees en Él y te aferres a Él, entonces tú tienes justicia de Dios. Entonces tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora el reino de los cielos es para ti. Tienes acceso por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy, iglesia, podemos decir que nuestra justicia es superior a la de los escribas y fariseos, porque no proviene de nosotros, es la justicia de Dios en ti y en mí y en todos los que han creído. Le damos gracias a Dios en esta tarde. Dar un aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestra justicia, Señor. Costó tu sangre, tu humillación. Tú viniste a cumplir la ley. El justo por los injustos, el que no cometió pecado a morir por los pecadores. Ese ha sido el intercambio. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias y nos gozamos en esta gran verdad. Hoy nuestra justicia es superior a la de los escribas y fariseos, porque tenemos tu justicia en nosotros. Si tú has escuchado esta palabra y Dios te ha hablado y tú aún no has confiado en Cristo, pero Dios te está hablando en esta tarde, ahí donde tú estás, habla con Él y dile: Señor, primeramente reconozco que soy pecador. Reconozco que mis obras, mi propia justicia no alcanza. Pero hoy también puedo reconocer que tú moriste por mí en la cruz
para pagar el precio de mis pecados. Hoy reconozco que solo tú eres mi justicia delante de Dios. Me entrego a ti con todo mi corazón. Recibo el regalo de la salvación por medio de la fe. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos a cantarle al Señor.